Hola Diego, buenas noches. ¿Qué novedades hay en el camino de Sánchez hacia la autocracia en esta semana? Hola, buenas noches. Pues hay dos novedades muy relevantes. La primera es la creación de una nueva fiscalía contra delitos contra la administración pública que se ha propiciado lógicamente desde el gobierno y que realmente lo que hace es quitar el espacio de la Fiscalía Anticorrupción y crear un organismo paralelo que sea más controlable por el gobierno. Es decir, no es una fiscalía que entienda delitos contra la administración, sino que tiene el sentido oculto que sean delitos en los que la propia administración esté en plan de investigada o con indicios de sospecha. Como digo, lo lógico hubiera sido, si hubiera mucho cúmulo de trabajo, lo lógico hubiera sido reforzar la Fiscalía Anticorrupción del señor Luzón. Pero creando este nuevo órgano, lo que se hace es quitarle espacio de Fiscalía Anticorrupción precisamente a la Fiscalía ya existente, de tal forma que cuando surjan nuevos presuntos delitos, es el fiscal general el que dictaminará a cuál de las dos salas le corresponde entender el caso. También, cuando haya diferencia de criterio en las diferentes fiscalías que traten de la corrupción, le corresponde al fiscal general el unificar la doctrina de acusación. Lo cual, en una situación de un país normal, pues podría estar hasta bien. Pero en la situación en la que está España, tenemos que el que consigue no solamente nombrar al nuevo fiscal de Anticorrupción B, sino el dictaminar la doctrina de aplicación y dictaminar a qué sala va el presunto delito, es al fiscal general del Estado, que por otra parte está investigado y presunto implicado en un delito de revelación de secretos. Entonces esto es, digamos, un dislate brutal que marca dos aspectos. Primero, la falta de vergüenza que tiene el gobierno de dar esta vuelta de tuerca a la dependencia de la Fiscalía del propio gobierno, y después significa el claro caso de prepotencia con la que se maneja tanto el gobierno como este fiscal, no del Estado, sino fiscal, llamemos del gobierno, porque ya es más que evidente que es un señor que realmente de independencia no se le vislumbra. Lo único que se le ve es una obediencia ciega y servil a las instrucciones que le dan desde el gobierno. El otro aspecto en el que Sánchez se encamina hacia la autocracia, que como decía hoy el periódico El País, digamos, le identifica con la dictadura de Franco, que me imagino que en Ferraz y en Moncloa habrá caído como un jarro de agua fría que su periódico de referencia le compare con Franco. El otro aspecto, como digo, es el intento que hace Sánchez por sacar del Parlamento el tema de el aumento del gasto militar.
y la articulación de una nueva política de defensa influenciada por los acontecimientos que están ocurriendo en Europa. Esto efectivamente es otro dislate y entonces está empleando el mismo camino que empleó en tiempos de la pandemia, si os acordáis, cuando cerraba el Parlamento, decretaba un estado de alarma y, es decir, cumplía lo que dijo hace pocos días, que él iba a gobernar con Parlamento o sin Parlamento. Pues bien, estamos en una monarquía parlamentaria y, por lo tanto, los temas de carácter estructural del interés del Estado deben tratarse en el Parlamento, no bilateralmente con los portavoces de los grupos parlamentarios. Por otra parte, el presidente Sánchez es presidente del Consejo de Ministros, no es presidente de España, es decir, en absoluto es equiparable Sánchez con un presidente como Macron o como Trump, porque en estos países, en Francia o en Estados Unidos, hay un sistema presidencialista y el presidente del Estado, el presidente de la República, tiene funciones de jefe de Estado y de jefe de gobierno y ejerce un poder, digamos, de carácter presidencialista. En España hay, como digo, una monarquía parlamentaria y los temas tienen que tratarse en el Parlamento y en el gobierno de la nación. Es decir, que Sánchez no es presidente de España, es presidente del Consejo de Ministros. Y el Consejo de Ministros es el que debe colegiadamente asumir las decisiones que requiera el interés nacional, no de una forma unilateral por Sánchez. El que los ministros obedezcan ciegamente a Sánchez no cambia la situación. Eso es una deformación de los propios ministros y una perversión del propio Consejo. Pero la realidad es que los ministros tendrían que tener voz y voto en la resolución de esas decisiones. Y si están en desacuerdo con esa política presentada por su presidente, lo que tendrían que hacer era presentar la dimisión. Repito, España no es un país presidencialista, es un país de monarquía parlamentaria. Entonces, estos dos actos del gobierno y sobre todo de Sánchez de crear una nueva fiscalía que sea capaz de atenuar la acción de la ya existente y este deseo de Sánchez de gobernar sin el Parlamento indica claramente las pulsiones dictatoriales que tiene el actual presidente del Consejo de Ministros. Nada más. Claro, claro. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.